Imagine despertar en un lugar de oscuridad absoluta, donde el calor es insoportable, los gritos de agonía eco sin cesar, y el arrepentimiento es la única compañía eterna. Un lugar donde cada segundo parece una eternidad, marcado por el dolor, la desesperación y la completa ausencia de la presencia de Dios. Ahora pregúntese, ¿hay alguna posibilidad de escapar de este aterrador destino? ¿Es posible que alguien, después de experimentar las profundidades del infierno, pueda volver a la vida? Y si eso sucediera, ¿cuál sería el mensaje traído por alguien que vivió el indescriptible? Hermanos, si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyar a nuestro canal para continuar trayendo mensajes poderosos y transformadores, considere convertirse en miembro. Con su ayuda, podemos alcanzar aún más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si desea dejar un afecto especial, Super Valeu es una excelente manera de contribuir. Contribuir a $10 y ayudar al canal a alcanzar a los más fieles. Que Dios bendiga tu generosidad. Esta idea es tan fascinante como aterradora. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado respuestas al misterio de la muerte posterior, especialmente sobre el infierno, su naturaleza y si hay alguna esperanza más allá. Sin embargo, la Biblia, la fuente máxima de verdad para los cristianos, ofrece respuestas directas y profundas a estas preguntas. En esta narración, vamos a sumergirnos en textos bíblicos, enseñanzas teológicas e informes históricos para desentrañar lo que realmente sucede con los muertos en el infierno. ¿Hay algo más que sufrimiento eterno, o es definitiva la separación entre los vivos y los muertos? Prepárese para un viaje que enfrentará sus ideas sobre la eternidad. El infierno, según la Biblia, es un lugar de tormento eterno, reservado para aquellos que rechazan a Dios y viven en rebelión contra su voluntad. No es solo un estado de separación de Dios, sino una realidad concreta del sufrimiento físico, mental y espiritual. En Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, Jesús presenta la historia de los ricos y el Lázaro como un poderoso ejemplo. En esta narración, los ricos, después de su muerte, están en Hades, un lugar de tormento. Él pide alivio, rogando incluso una gota de agua para aliviar su dolor. No se responde su súplica, destacando la irreversibilidad del destino después de la muerte. Este pasaje no solo describe el sufrimiento de aquellos en el infierno, sino que también enfatiza la justicia de Dios. Mientras que el hombre rico descuida a los necesitados en la vida, ahora enfrenta el resultado de su elección. Además, la figura de Lázaro, bienvenida dentro de Abraham, simboliza el consuelo eterno para los justos. Este contraste refuerza la idea de que el destino final de los hombres está directamente influenciado por sus acciones y fe a lo largo de la vida. El infierno no es un lugar de segunda oportunidad, sino de la consecuencia final. La Biblia es enfática al afirmar que existe un abismo insuperable entre los vivos y los muertos. En Eclesiastés, capítulo 9, los versículos 5 y 6, Salomón declara que después de la muerte, los muertos no son parte de los eventos de la tierra y no saben nada bajo el sol. Este abismo no solo es físico, sino espiritual, que representa una separación definitiva que evita cualquier comunicación directa entre los dos mundos. Esta verdad desmantela la idea de que los muertos pueden interactuar con los vivos, ya sea para ofrecer ayuda, comodidad o alertas. La única excepción a esta regla es cuando Dios permite que ocurra un evento sobrenatural para cumplir con sus propósitos, como en el caso del profeta Samuel, que veremos más adelante. Aparte de eso, cualquier intento de contactar a los muertos es condenado por las Escrituras como una práctica prohibida y peligrosa. Esta separación también apunta a la soberanía divina. Solo Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y garantizar un destino eterno a su lado.
Después de la muerte, esta elección ya no es posible, y el estado del alma se fija por la eternidad. Al unir estas dos perspectivas, la Biblia nos reta a vivir conscientes de nuestras elecciones y el impacto eterno que tienen. No es solo lo que hacemos, sino a quién decidimos seguir, nosotros mismos, el mundo o Dios. Esta elección determina dónde pasaremos la eternidad. Uno de los episodios más intrigantes y debatidos sobre regresar ocurre primero en Samuel 28. El rey Saúl, frente a una batalla inminente contra los filisteos y sentirse abandonado por Dios, comete un acto desesperado. Busca un medio de dolor para invocar el profeta Samuel. Saúl sabía que tal práctica era abominable a los ojos de Dios. Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 a 12. Pero en su desesperación ignoró los mandamientos divinos. Cuando el medio hace el ritual, sucede algo. Parece ver un Dios trepando desde la tierra. 1 Samuel capítulo 28 versículo 13. Y Saúl reconoce la figura como Samuel. El presunto Samuel profetiza la derrota de Saúl y su muerte al día siguiente, que en realidad ocurre. Eso plantea una pregunta crucial. ¿Fue realmente Samuel quien apareció o una manifestación demoníaca diseñada para engañar a Saúl? Muchos teólogos creen que no fue Samuel, sino una ilusión generada por las fuerzas malvadas. Argumentan que Dios nunca permitiría que un verdadero profeta sea manipulado por prácticas ocultas, especialmente cuando ya había eliminado su presencia de Saúl. Además, el carácter de Dios es consistente, condena severamente la nigromancia y el contacto con los muertos. Sin embargo, otros estudiosos argumentan que Dios permitió que Samuel fuera invocado para cumplir con un propósito específico, enfatizando el juicio de Saúl. Independientemente de la interpretación, el relato destaca dos verdades importantes. Primero, Dios es soberano y el destino de las almas está en sus manos. En segundo lugar, buscar respuestas en prácticas prohibidas nos lleva al engaño y la destrucción. La parábola de los ricos y Lázaro, narrada por Jesús en el capítulo 16 de Lucas, versos 19 a 31, aborda directamente la idea de que los muertos regresan para alertar a los vivos. En la historia, los ricos, en tormentos en Hades, le ruegan a Abraham que envíe a Lázaro de regreso a la tierra para advertir a sus 5 hermanos y evitar que terminen en ese lugar de sufrimiento. La respuesta de Abraham es clara y contundente. Tienen a Moisés y a los profetas. Escúchanos. Lucas capítulo 16, versículo 29. Esto significa que los vivos ya tienen la revelación necesaria para comprender el peligro del pecado y la necesidad de arrepentimiento. La palabra de Dios es suficiente como guía, advertencia y dirección para la salvación. Abraham refuerza aún más este punto afirmando: si no escuchan a Moisés y los profetas, no lo creerán, a pesar de que resucitan a alguien de entre los muertos. Lucas capítulo 16, versículo 31. Esta declaración revela la profundidad de la dureza del corazón humano. Incluso ante signos extraordinarios, muchos rechazan la verdad de Dios. Este pasaje también sirve como una advertencia contra la búsqueda de experiencias sobrenaturales como sustituto de la fe. Dios nos llama a creer en su palabra y confianza en su revelación, no en manifestaciones externas. Además, la historia demuestra que el destino eterno de los hombres está sellado después de la muerte, eliminando cualquier posibilidad de misiones de retorno para alertar a los vivos. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más impresionantes realizados por Jesús, narrado en Juan 11. Lázaro, hermano de Marta y María, había muerto y fue enterrado hace 4 días, hasta el punto de que su cuerpo ya había comenzado el proceso de descomposición. Cuando Jesús llega al lugar, es recibido por Marta, quien expresa su dolor, pero también su fe. Si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Juan capítulo 11, versículo 21.
En este momento, Jesús hace una declaración poderosa que trasciende cualquier comprensión humana. Soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, incluso si está muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Esta frase no solo consoló a Marta, sino que también reveló el plan de Dios para demostrar el poder divino sobre la muerte. Al llamar a Lázaro de la tumba, Jesús no solo realiza un acto de compasión, sino también un signo profético de su propia resurrección y el poder que tiene sobre la vida y la muerte. Es importante tener en cuenta que Lázaro no regresó del infierno o Hades, sino que fue llevado a la vida física por un acto soberano de Dios. Esta resurrección también trajo un impacto social y espiritual. Muchos creyeron en Jesús por este milagro, pero también despertaron la ira de los líderes religiosos que temían perder su autoridad. Esto demuestra que el propósito de Jesús, resucitando a Lázaro, fue más allá de aliviar el sufrimiento inmediato. Era una anticipación del reino de Dios y la evidencia de que Él es el Mesías prometido. Si este video te ha tocado el corazón, asegúrese de apoyar nuestro trabajo. Convertirse en miembro del canal es una forma increíble de ayudar a continuar nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si desea expresar su apoyo aún más, SuperValeu está a su disposición. Que Dios devuelva su generosidad y continúe bendiciendo su vida en abundancia. La resurrección de Jesús es la culminación de la fe cristiana y el mayor evento en la historia de la humanidad. Después de soportar la cruz y morir por los pecados del mundo, Jesús triunfó por la muerte y el infierno, levantando el tercer día. Esta victoria no fue solo un acto sobrenatural, sino la realización de todas las promesas de salvación hechas por Dios a lo largo de las Escrituras. Con su resurrección, Jesús demostró que no es solo un profeta o maestro, sino el Hijo de Dios, que tiene plena autoridad sobre la vida y la muerte. Al derrotar el poder del pecado y el infierno, ha allanado una forma de salvación para todos los que creen en Él. Su resurrección también sirve como garantía de la futura resurrección de todos los creyentes. Así como vive, también viviremos. Primero a los Corintios capítulo 15 versículos 20 a 22. Además, la resurrección de Cristo da sentido al sufrimiento y la muerte. Su victoria demuestra que la muerte no tiene la palabra final y que aquellos que están en Cristo tienen la esperanza de la eternidad con Dios. Este evento también reafirma su declaración en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Yo soy el que vive. He sido asesinado, pero ahora estoy vivo para siempre, y las llaves de la muerte y el infierno están conmigo. A través de su resurrección, Jesús mostró que el infierno no es el destino inevitable para aquellos que buscan a Dios. Ofrece una alternativa gloriosa, la vida eterna en su presencia. Para aquellos que confían en Él, la muerte es solo un pasaje a la gloria eterna. Muchas de las experiencias sobrenaturales que involucran al presunto muerto no son lo que parecen ser. La Biblia deja en claro que Satanás es el padre de la mentira, Juan capítulo 8, versículo 44, y hará todo para engañar y alejar a los hombres de la verdad. Él, junto con sus demonios, puede disfrazar y crear poderosas ilusiones para confundir y engañar a los incaides. Una de sus estrategias más efectivas es enmascararse tan benigna, incluso como un mensajero divino. En segundo lugar a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, Paul nos advierte que incluso Satanás se convierte en un ángel de la luz. Esto significa que las manifestaciones aparentemente benevolentes o familiares pueden ser obras de espíritus malignos disfrazados. Estos errores están destinados a desviar a las personas de la palabra de Dios e involucrarlas en prácticas ocultas, como consultas con medios, nigromancia y otras formas de comunicación con los muertos claramente prohibidos en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 a 12. Además,
El error demoníaco se usa para reforzar las falsas doctrinas y prácticas que contradicen el Evangelio. La Biblia también nos advierte sobre las enseñanzas engañosas de espíritus y demonios. Primero al Timoteo capítulo 4 versículo 1, que a menudo se manifiesta a través de visiones, apariencias o sueños. Por lo tanto, es esencial que los cristianos prueben todos los espíritus a la luz de las Escrituras. Primero en Juan capítulo 4 versículo 1. Cualquier manifestación o enseñanza que contradice la palabra de Dios debe ser rechazada, porque su origen no es divina sino malvada. Los demonios pueden tratar de imitar la realidad espiritual, pero el poder de Dios siempre expone sus mentiras. La Biblia es categórica al afirmar que la muerte marca el final de las elecciones humanas y el comienzo de la eternidad. En el capítulo 9 de Hebreos, versículo 27, se escribe: «Y como se les ordena a los hombres morir una vez, entonces llega el juicio». Este pasaje establece que el destino de cada persona se decide inmediatamente después de la muerte en función de su fe y vida en la tierra. Después de la muerte, los justos van a la presencia de Dios, mientras que los malvados enfrentan el tormento eterno en Hades, esperando el juicio final. No hay mención bíblica de un retorno a la vida terrenal para expiar los pecados, corregir errores o alertar a los vivos. La idea de reencarnación, retorno o segunda oportunidad es incompatible con las Escrituras. Esta certeza se ve reforzada por la historia de los ricos y Lázaro, Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31, que demuestra la separación definitiva entre salvado y perdido. Abraham afirma a los ricos de que hay un gran abismo entre los dos destinos que nadie puede cruzar. Esto refuerza la idea de que las decisiones de la vida determinan el destino eterno. Además, el juicio divino es irrevocable. No hay recursos, negociaciones o medios para escapar de la justicia de Dios después de la muerte. Esto enfatiza la importancia de vivir en todo el camino y comprometido con Cristo, ya que existe una oportunidad. El Evangelio nos llama a tomar decisiones eternamente significativas hoy, antes de que sea demasiado tarde. Hoy en día, es común escuchar historias de personas que afirman haber visitado el infierno o el cielo durante las experiencias cercanas a la muerte. Informes detallados de tormentos, oscuridad y la presencia del mal llaman la atención del público, generando debates acalorados sobre la posibilidad de tales eventos. Algunas de estas narrativas despiertan reflexiones espirituales y llevan a las personas a reconsiderar sus vidas. Sin embargo, es esencial evaluar estos testimonios a la luz de las Escrituras. La Biblia nos enseña que el corazón humano puede ser engañoso, Jeremías capítulo 17 versículo 9, y que no todas las experiencias sobrenaturales son de origen divino. Muchos de estos informes pueden ser el resultado de la imaginación, el estado psicológico o incluso las influencias espirituales engañosas. Además, es importante recordar que la palabra de Dios es completa y suficiente para guiarnos a la verdad. En el capítulo 16 de Lucas, versículo 31, Abraham le dijo a los ricos en Hades: «Si no escuchan a Moisés y los profetas, ni creen, incluso si resucitan a alguien de entre los muertos». Esto demuestra que los testimonios humanos, por impresionantes que parezcan, no tienen el poder de reemplazar o complementar las Escrituras. Por lo tanto, si bien algunos de estos informes pueden servir como alertas o inspiraciones, nuestra fe debe basarse firmemente en la Biblia, no en experiencias subjetivas. Debemos discernir todas las cosas sabiamente y examinar si están de acuerdo con la verdad revelada por Dios. La Biblia es clara e inaplicable. No hay retorno del infierno. El abismo que separa a los salvados de los perdidos es insuperable, y el destino eterno de cada persona se decide sobre sus vidas y fe en Cristo. Esta verdad solemne es una advertencia poderosa para todos nosotros.
Mientras todavía vivimos, tenemos la oportunidad de elegir el camino de la salvación. Esta elección es ofrecida de forma gratuita por Dios a través de Jesucristo. En su infinita misericordia, Dios envió a su Hijo al mundo para rescatarnos del poder del pecado y la muerte. El mensaje del Evangelio es simple pero transformador, porque Dios amaba al mundo de tal manera que le dio a su Hijo solo engendrado, que todos los que creen en Él no perecerán, sino que tienen vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La esperanza que ofrece Jesús es eterna e inquebrantable. Se encargó del castigo que merecíamos, derrotó a la muerte y al infierno, y allanó el camino para que viviéramos en la comunión con Dios para siempre. Esta es la mayor muestra de amor jamás conocido. Por lo tanto, la advertencia es clara: no posponga la decisión de seguir a Cristo. Cada momento de nuestras vidas es una oportunidad para buscar a Dios, arrepentirse y vivir en obediencia a su voluntad. No sabemos el día o la hora en que nuestras vidas terminarán, pero sabemos que hay esperanza cuando respiramos. La narrativa bíblica y la teología cristiana dejan en claro que los muertos en el infierno no pueden volver a alertar a los vivos. Esta verdad resalta la suficiencia de las Escrituras como nuestra guía divina, señalando tanto la gravedad del pecado como la belleza de Dios. La historia de los ricos y Lázaro, las advertencias contra las prácticas ocultas y las enseñanzas sobre el juicio final refuerzan que el destino eterno se decide mientras vivimos. La Biblia nos llama a buscar a Dios mientras haya tiempo y depositar nuestra fe únicamente en Jesucristo. Solo a través de su trabajo en la cruz podemos escapar del poder del pecado y garantizar la vida eterna. Hoy es el día de la salvación, y la elección que hacemos ahora determina dónde pasaremos la eternidad.